Buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, igual que tus familias. Seguimos trabajando en geometría. Vamos a trabajar el concepto de congruencia. ¿Alguna vez lo has escuchado en estas clases? Retomemos el concepto. El símbolo que vamos a usar para congruencia siempre va a ser este. Es como un igual y en la parte superior como una S acostada. Congruencia. ¿Cuándo dos figuras son congruentes? Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por ejemplo, estos dos segmentos, voy a decir de ellos que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Tienen la misma forma, aunque están en diferente posición, tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. Si lográramos colocar este encima de AB, coincidirían totalmente. Entonces, serían dos figuras congruentes. Segmento AB congruente con segmento CD. La mejor forma pues es medirlos. Si tomáramos la medida de este segmento, nos daría aproximadamente 28 centímetros. Igual si medimos este segmento, también serían más o menos 28 centímetros. Una forma muy práctica en geometría para verificar que los segmentos son congruentes es usando el compás. Una abertura que ubique los extremos del segmento y luego ese compás lo llevas a verificar que también coincide con los extremos del segmento. La herramienta del compás es muy buena para demostrar la congruencia entre segmentos. En forma similar, los ángulos son congruentes. Estos dos ángulos son congruentes porque tienen la misma forma y la misma medida. Los hice de tal que pareciera que no. Como si este fuera más amplio, no, simplemente está más alargado, pero tienen la misma forma, aunque estén en diferente posición. El ángulo QPS, ¿sí?, es congruente con el ángulo TRW. Podríamos probar usando el transportador. Mire el uso del transportador. Recuerde, centro en el vértice, 0 en el primer lado, y si mido más o menos me da 35 grados. Recuerde que el transportador lo puedes mover en cualquier posición para tomar tu medida. Si mido el segundo ángulo, centro en el vértice, 0 en el primer lado, y más o menos también me daría 35 grados. La medida de estos dos ángulos es igual, entonces este par de ángulos son congruentes. Ángulo QPS y ángulo WRT son un par de ángulos congruentes. Concepto que vamos a usar para seguir hablando de ángulos especiales. Recuerde que venimos hablando de ángulos especiales. Estábamos hablando de ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ángulos que forman un par lineal. Hoy seguimos hablando de ángulos especiales. Y especiales porque se van a encontrar unos ángulos que se van a encontrar entre unas paralelas y una transversal. Bueno, hablando de ángulos, los especiales, como decíamos, están los ángulos adyacentes. Son dos ángulos consecutivos, recuerda, que forman ángulo llano, o sea que entre los dos suman 180 grados. También están los ángulos suplementarios, lo dijimos en cualquier momento, dos ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Por ejemplo, un par lineal o ángulos adyacentes
son suplementarios. Están los ángulos complementarios, son dos ángulos que suman 90 grados. Y vienen estos ángulos que estoy ubicando aquí. Por ejemplo, si observas estas dos rectas, doy la idea de que nunca se encuentran, o sea que son dos rectas paralelas, la recta M y R. Cualquier otra que sea secante o cruce a una de ellas, cruzará a la otra. Entonces se llama una transversal. Se llama una transversal. Estamos notándola. Recuerde que denota con una minúscula y doble sentido en la parte superior. Dos rectas paralelas y una transversal. En este juego de rectas, pues se forman estos ángulos, por ejemplo. Y si tienen esta posición, lo voy a nombrar con números. El ángulo 1 y el ángulo 2, ese par de ángulos los llamaremos correspondientes. El ángulo 1 y el ángulo 2 son correspondientes. Si hablo, por ejemplo, del ángulo 2, por ejemplo, y el ángulo 3, se van a llamar conjugados. Se van a llamar conjugados por la posición que se encuentran entre las paralelas y a un mismo lado de la transversal. Repito, están dentro de las paralelas y están a un lado de la transversal, entonces por eso son conjugados. Y por estar dentro de las paralelas, los podemos llamar conjugados internos. Si hablara del 1, por ejemplo, y el 4, sería la misma situación a un lado de la transversal, pero están por fuera de las paralelas, serían conjugados. Dije, el 1 y el 4 serían conjugados, pero externos. O sea que aquí hay una diferencia. Cuando hablamos de conjugados, hay que entender si son internos o si son externos. Si habláramos del ángulo 1 y el ángulo 5, por ejemplo, entonces serían dos ángulos opuestos. Otro par de opuestos puede ser el 3 y el 6. Miren, el 3 y el 6 serían ángulos opuestos. Se dice opuesto por el vértice. Si tienen la oportunidad de usar textos, pues sería bueno que repasara estos ángulos. Estos ángulos de los que estoy hablando son ángulos especiales que se analizan en séptimo o en octavo, pero como estamos viendo ángulos especiales, pues de una vez desde ahora, y le ganamos a toda la gente, que quiera hablar de ángulos especiales. Vas a estar preparado para hacer una buena geometría en tu grado octavo. Igualmente, por ejemplo, si hablo de ángulos que estén uno al otro lado de la transversal, como el 2 y el 5, esos ángulos se llamarán ángulos alternos. El 2 y el 5. Hay uno a este lado de la transversal y hay otro al otro lado. Pero igual que en los conjugados, están dentro de las paralelas. Entonces serían alternos internos. Y si fuera el caso contrario, como el 6 y el 4, que están a un lado y otro de la transversal, pero por fuera de las paralelas, serían conjugados externos. Ahí está una clasificación y por eso los consideramos ángulos especiales dentro de dos paralelas y una transversal, los que ellas determinan. No son los únicos. Miren, no van a ser los únicos opuestos, no van a ser los únicos conjugados.
Por ejemplo, así como estoy hablando del 1 y el 2 como ángulos correspondientes, entonces puedo hablar del ángulo 7 y 6, son correspondientes. El 8 y el 5 son correspondientes. El 4 y el 3 son correspondientes. 4 y 3 son correspondientes. O sea que en esta figura de las paralelas y la transversal, no hay un solo par de correspondientes. Hay varios pares de ángulos correspondientes. Opuestos, el 6 y el 3, dijimos, el 3 y el 6, el 1 y el 5. Opuestos por el vértice el 7 y el 4. El 8 y el 2. Conjugados internos el 2 y el 3, entonces el 5 y el 7 también. Conjugados externos, así como el 1 y el 4, pues el 6 y el 8 también. Espero que esta información la revises más de una vez, unas 2 o 3 veces, para que viendo, ¿sí?, la figura y escuchando como los hemos nombrado, tú puedas tener en tus conceptos estos ángulos especiales. Es más, porque hablábamos de congruencia antes de iniciar esta parte. Porque si usted observa el ángulo 1 y 2, este par de ángulos son el 1 y el 2. Son congruentes, o sea que tienen la misma medida el 1 y el 2. El 6 y el 7 tienen la misma medida. El 5 y el 8 tienen la misma medida. Son ángulos congruentes. Los ángulos correspondientes son congruentes. Mire los ángulos opuestos. El 3 y el 6 también tienen la misma medida. El 7 y el 4 tienen la misma medida. Son ángulos congruentes. Los opuestos son ángulos congruentes. Miremos los conjugados. Los ángulos conjugados como el 2 y el 3 ya no tienen la misma medida. Pero si los midiéramos y los sumáramos, nos darían 180 grados. Entonces este par de ángulos serían suplementarios. Los ángulos correspondientes, los ángulos opuestos, los ángulos conjugados o los ángulos alternos internos, ¿sí?, tienen propiedades de congruencia o de suplemento. Eso lo vas a entender cada vez más, y cuando llegues a tus niveles superiores, pues hablar de alternos, de conjugados o correspondientes, de congruencia, pues no va a ser muy difícil para tus niveles superiores.